circunstancias internas que están pasando en el país, como falta de combustible. Los últimos reportes en Venezuela dan cuenta de 82 nuevos casos de coronavirus, 0 fallecidos, en total 1.327 y 11 fallecidos, con lo cual no es quizás el país donde el coronavirus está haciendo estragos, pero sí internamente están sufriendo y mucho. Muy bien, y tenemos una comunicación vía Skype con Gianfredi Gutiérrez Torres, periodista que trabaja para Efecto Cocuyo en Venezuela. ¿Cómo te va? Buenas tardes, aquí Willy y Daniel te saludan. Buenas tardes, Willy, Daniel. Qué gusto poder conversar con ustedes sobre este tema. El gusto es nuestro y también saber cómo se encuentra Venezuela en estos momentos. Es poco quizás lo que nosotros sabemos de aquí. Bueno, vos sos periodista, trabajás ahí, así que nos podés dar de primera mano en qué situación está en este momento Venezuela. Bueno, es difícil describir exactamente lo que pasa en el país porque hay una inmensa desconfianza en los datos que ha difundido el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Durante las primeras 2 semanas todo el mundo temía que nunca íbamos a saber si había casos de coronavirus o cuántos, porque hay una política de no publicación de ninguna cifra oficial durante años, ¿no? Pero ahora que ha aumentado considerablemente la cantidad de casos, el 65% de todos los 1.327 casos de coronavirus se dieron en las últimas 2 semanas, y aún así el presidente Maduro ha dicho que el lunes empieza la flexibilización. Y por supuesto usando la neolengua, ¿no? Lo que viene el lunes 1 de junio es una regularización del abastecimiento de combustible y una flexibilización vigilada de la normalidad relativa de Venezuela. ¿Y cómo están allí con el tema de testeo? Porque se sabe que cuanto más se testea, más casos positivos hay. ¿Qué números tienen por cada 100.000 habitantes o testeos en general que puedas compartir? Bueno, ese es otro de los problemas. Según el gobierno, hacemos algo así como 28.000 pruebas por millón. Es decir, estamos en niveles internacionales por encima de la mayoría de los países europeos. Pero, según las cifras de la OCHA, que es la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, apenas se han hecho 1.700 pruebas PCR. Es decir, estamos por debajo de Haití. Pero todos los días el ministro de Información o Maduro dice que estamos por encima del continente y somos de los países que más pruebas hacen en todo el mundo, mientras las fuentes alternativas de la ONU te dicen que está entre los peores del mundo. Y Gianfredi, ¿cómo es el acatamiento de la gente con respecto a esto? ¿Se cuida? ¿Usan los tapabocas? ¿Se quedan en casa? La cuarentena prácticamente no existe en las zonas populares como en la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Según los datos de Google, Venezuela es de los que menos cumple la cuarentena, ¿no? E incluso detectamos en Efecto Cocuyo hace un par de semanas que cada vez sube más la asistencia a oficinas. Además, como no hay combustible, hay larguísimas colas todos los días de varios kilómetros y hay aglomeramiento en los mercados populares. Hay muchísima gente, considerando que un país que tiene 80% de pobreza está en la calle tratando de sobrevivir de alguna manera. Es decir, que la cuarentena de alguna manera nos ha atrapado en esto de morir de hambre o morir del virus, y considerando además que 83% de los venezolanos no tenemos agua corriente todos los días. Recientemente yo pasé 12 días sin agua. Yo estoy seguro, porque lo comento con muchos venezolanos que están en el exterior, que es posible que muchos crean que esto es una exageración o que no es tan grave como lo pensamos. Pero si incluso personas que están con coronavirus en los hospitales denuncian que pasan hasta 3 días sin bañarse, es algo que está pasando y que es una amenaza hablar de flexibilización de la cuarentena cuando estamos en esta situación, digamos, precaria de servicios públicos. Gianfredi, justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo está el sistema de salud equipado para un posible pico o para cuando venga la mayor cantidad de contagios? ¿Y qué pasa dentro de Venezuela? Porque se habla mucho de Venezuela, se cita mucho de Venezuela.
pero bueno, una persona que está allí puede aportar algo mucho más significativo que lo que se sabe acá afuera. Bueno, siempre te voy a hablar de fuentes alternativas porque las fuentes oficiales son muy confusas o incluso indignantes en algunos casos, ¿no? La Cámara de Clínicas Privadas dice que solo hay 84 camas de unidades de cuidados intensivos. Eso significa que no estamos preparados para absolutamente casi ningún brote, ¿no? O sea, ya estaríamos sumamente graves. Pero oficialmente solo hay 4 personas en estado grave, a pesar de tener 1.300 contagios. Por eso Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins dijo que las cifras de Maduro eran muy poco creíbles, que sin agua, sin combustible, incumpliendo la cuarentena, ¿cómo podríamos creer que solo había 11 muertos y solo 1.300 personas contagiadas? Pero, Gianfredi, Maduro, ¿cuántas camas dice que hay? ¿Cuántas terapias intensivas dice que hay? Más allá de las 84 que dicen fuentes no oficiales. Bueno, ha dicho cosas como 30.000, 40.000, en distintos ambulatorios, hospitales de campaña, hospitales modulares que se han construido en algún momento, ¿no? Pero esa cifra cambia, depende del día. Un día puede decir 30.000, otras 20.000, no estamos seguros. Pero el sistema de salud de Venezuela ya estaba en muy malas condiciones anteriormente a esto. Venezuela es un país que tiene tuberculosis, sarampión, 1 millón de casos de malaria por la minería ilegal. Es decir, que ya pudiésemos estar hablando de un colapso actualmente sin coronavirus. Y en las condiciones en las que viven, que puedas compartir, digamos, las problemáticas que tienen los ciudadanos, ¿cuáles son? Digo, porque como te digo, se habla mucho, pero bueno, es importante que lo digas vos, que estás ahí. Bueno, estoy esperando que no se vaya la luz mientras conversamos. Eso es uno de los ejemplos. O, como te dije, pasé 12 días sin agua. Lo común en Venezuela es que sufras 1 o 2 apagones al día, que pases un par de semanas sin agua, que en las zonas más rurales o más pobres, que talen árboles para cocinar porque no hay gas doméstico. Eso es una situación cotidiana, normal. Y con respecto, por ejemplo, a la falta de gasolina, ¿es real o es en algunos lugares? ¿Es un desabastecimiento total? Total. No existe, no hay forma de surtir gasolina. Especialmente por una de las cosas más extrañas que pues se puede contar de Venezuela, es que con $1 tú puedes surtir tu vehículo 10.000 veces. Es decir, los precios son virtualmente gratuitos y eso crea obviamente una distorsión, ¿no? Surtir gasolina simplemente cuesta llevar el vehículo a la estación de servicio. Hay colas de 7 kilómetros, 8 kilómetros. Hay personas que han hecho cola 3, 4 días. Yo mismo lo he hecho, ¿no? 3, 4 días para poder surtir tu vehículo. No hay gasolina. ¿Y qué pasa con la economía? Digo, ¿tienen mucho trabajo informal? ¿Qué pasa cuando van al supermercado? ¿Cómo es esa lógica de ingresos y también consumo de alimentos básicos? Bueno, en los últimos meses había mejorado la distribución de alimentos, especialmente por un tema del cambio de la divisa y tal, ¿no? Pero la gente no tiene ingresos. Oficialmente, el salario mínimo venezolano es de $4 al mes. En la práctica, la mayoría de las empresas pagan mucho más, 30, 40, $50, ¿no? Pero muchísima gente no puede hacer teletrabajo. Este 80% pobre, la mayoría no puede hacer teletrabajo. Entonces, tienen que desesperadamente ir a buscar alimentos. Y hemos tenido, por supuesto, algunos reportes de gente que está volviendo a la pesca y volviendo a la cacería para poder conseguir alimentos. Y Gianfredi, para ir cerrando, según tu óptica, ¿cómo ves el futuro en estas circunstancias, digamos? Bueno, temible. No puedo creer que teniendo el 65% de los casos en las últimas 2 semanas estemos hablando de desconfinarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos el problema de que la gente está muriendo de hambre y necesita trabajar. Creo que ese es el gran problema que estamos enfrentando todos en Latinoamérica. Y no hay un programa efectivo de ayudas económicas, ¿no? El gobierno de Maduro no puede darle dinero a las personas.
Y lo que más temo es que el modelo de la Academia Nacional de Ciencias es que tendremos entre 1.000 y 4.000 casos diarios entre julio y septiembre. ¿Qué va a pasar entonces? Si los hospitales no pueden atender lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, lo que podemos temer es lo peor. Ok, muchísimas gracias, Gianfriedi, por esta comunicación. Ojalá todo esté bien para vos, para tu familia, para todo el pueblo venezolano, que esto pase rápido. Realmente la situación no es buena como nos estás contando. Es más, pinta para trágico. Ojalá que así no sea. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Willy y Daniel. Fue un gusto conversar con ustedes y que pudiesen escuchar todo lo que hay que decir sobre Venezuela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Gracias, Willy. Nos vamos con